Hola compañeros, ¿cómo están? Mi nombre es Francisco Alejandro Erazo Rodríguez y les voy a hablar de la optimización lineal. Esto va para los profesores Lice Vanessa Tello, profesor Peter Thompson y va para la materia de matemáticas aplicadas a ingeniería civil. Bueno, no, hablaremos un poco de optimización. La optimización es una herramienta útil empleada en la vida cotidiana, ¿no? Y también en la vida profesional, que nos permite mejorar el resultado para cada situación o problemática planteada. ¿Qué nos quiere decir esto? Optimizar significa buscar la mejor manera de realizar una actividad y, en términos matemáticos, hallar el máximo o mínimo de una cierta función definida en algún dominio. Para entender un poco más esto, hablaremos de optimización lineal. La optimización lineal o programación lineal es un método mediante el cual se optimiza, ya sea maximizando o minimizando una función objetivo. Bueno, donde las variables de esta función van a estar de potencia 1. Por eso es lineal, de potencia 1, no, como lo podemos ver aquí, solo tiene un 1 de potencia. Teniendo en cuenta ciertas restricciones, ¿no? Que son inecuaciones e igualdades que representan las condiciones de la industria. Bueno, para hablar de la optimización lineal en MATLAB, vamos a hablar de la función limprov, que no la da matemáticas, ¿no? MATLAB. Bueno, esta es la definición de MATLAB, de la función limprov, que nos dice si tenemos una función cualquiera con una serie de condiciones iniciales, como lo podemos ver aquí. Nos dice que las inecuaciones vamos a sacar primero el vector de la función. Bueno, este vector viene dado por la función, la matriz A, que es dada de todas las constantes que acompañan a las inecuaciones, el vector B, que es todas las constantes dadas por las inecuaciones. Cuando tenemos otro caso, este es para el primer caso, que es sin, o sea, solo con inecuaciones y la función, entonces lo vamos a manejar de esta forma, ¿no? Pero ya cuando hablamos que hay equigualdades, como lo podemos ver aquí, matrices, vamos a tener una matriz equigualdad y un vector equigualdad, igualmente como lo teníamos acá con las desigualdades. Y para esta forma, para los procesos de esta forma, lo vamos a trabajar de esta forma. Igualmente para cuando tenemos un límite inferior y un límite superior. Esto lo podemos ver aquí, que están todas las nomenclaturas. Para entender esto mucho mejor, vamos a ver un ejemplo. Bueno, nos dice minimizar las siguientes funciones z, que es igual a 20x y 5y, teniendo en cuenta que x más y va a ser mayor o igual que 6 y 2x más 2, 4y va a ser menor o igual que 4. Bueno, como la función limpo no nos acepta estos términos de mayor o igual o de otra condición, entonces nosotros aquí tenemos que multiplicar por menos 1 para que este casito de aquí, este menor igual, este mayor igual nos pase a menor igual. Y igualmente aquí tendríamos la f sería 20, 5, el vector f. La matriz A ya la daríamos multiplicando por menos 1, nos daría menos 1, menos 1, y aquí nos quedaría menos 6, y aquí nos quedaría 2 y 4, para ir teniendo en cuenta. Bueno, ¿no? El segundo ejemplo nos dice maximizar la siguiente función, z es igual a 2x menos 4y, teniendo en cuenta que estas condiciones de entrada, ¿no? Como podemos ver aquí,
la función limpo de MATLAB siempre nos va a minimizar una función, ¿no? Siempre va a ser a minimizar, pero aquí dice maximizar. Entonces, ¿qué debemos hacer? Para maximizar una función en MATLAB con la herramienta limpo, debemos multiplicar la ecuación que nos da por -1. Entonces esa ecuación nos daría acá. Pero aquí tenemos que evaluar también nuestros parámetros de entrada. Aquí está menor o igual, y la igualdad y los límites. Pero en este tenemos un problema porque está mayor o igual. Entonces esto no nos lo va a aceptar el programa. Entonces tenemos que multiplicar por -1 igual también aquí. Y nos quedaría de esta forma. Entonces, ya teniendo esta función multiplicada por -1, al minimizar esta función en MATLAB con la herramienta del input, vamos a maximizar esta función. O sea, si minimizamos esta función, maximizamos esta función, que es lo que nos pide el problema. Entonces tenemos que trabajar con esta. Vamos a ahorita vamos a ir al programa de matemáticas, MATLAB, y vamos a ver el ejemplo 1, ¿no? Bueno, como pueden ver ahí, f va a ser 20, 20. Multiplicamos por -1 la desigualdad para que nos quede menos igual. Entonces aquí nos queda -1, -1 la matriz, y la matriz en MATLAB la escribimos de esta forma. Entonces nos queda -1, -1, 2 y 4. Igualmente volvemos a escribir el vector b, que nos quedará -6 porque multiplicamos por -1 y 4. Este sería el vector de todas las restricciones que nos da las desigualdades. Ya hacemos la función limprop y la escribimos como nos dice el programa. La función, la matriz A de las desigualdades y el vector B que restringe las desigualdades. Esto lo corremos y nos da que para hallar el valor mínimo de esta función, x debe tomar el valor 10 y y debe tomar el valor de -4, como lo podemos ver ahí. Bueno, ahora sí hagamos un segundo ejemplo, vamos al segundo ejemplo, ¿no? Bueno, como lo que les explicaba, que el problema nos pide maximizar la siguiente función, y como el programa limpo siempre nos va a minimizar la función, entonces multiplicamos la función por -1 para que nos minimice esta y nos dé el valor máximo de la función que queremos. Entonces borramos esto aquí. Listo, ya habíamos multiplicado esto, entonces los vectores nos dan -2 y 4. Las condiciones nos dan -1, 1. Aquí está menor o igual que 3. Listo. Aquí nos da 1 menos 2. Y el vector b nos da 3 y 4. No, porque acá teníamos -4. Entonces 3 y 4, el vector b. Ahora sí le hacemos la matriz de la igualdad. Entonces nos va a quedar la matriz de la igualdad, nos va a quedar 2 y 1. Y si tendremos otra igualdad, haríamos lo mismo que acá, pondríamos 2 puntos y seguiríamos escribiendo. Entonces como aquí solo tenemos una, entonces ponemos 2 y 1, cerramos la matriz, hacemos el vector de la igualdad, también sería 4. Igualmente si tuviéramos más igualdades sería 4 y el valor que esté correspondiente. Ajá. Y para este problema también tenemos que x y y
tienen que, que ser mayores que 0, ¿no? Entonces, mayores iguales que 0. Entonces el límite inferior nos va a dar 0, 0. Y el límite superior nos va a dar infinito, infinito, porque puede tomar cualquier valor positivo, de 0 hasta infinito. Entonces, ya hacemos limPOV, x igual a limPOV. ¿Cómo lo vemos aquí? Así nos escribe, pues así nos escribe MATLAB para manejar este problema. Entonces, la función f, el vector de la función f, la matriz de las desigualdades, el vector de que corresponde a las desigualdades, la matriz de las igualdades, el vector que corresponde a las igualdades, este es el límite inferior y el límite superior. Entonces le damos correr y nos da que el máximo valor, o sea, para que esa función que tenemos ahí obtenga el máximo valor, x tiene que valer 2 y y tiene que valer 0. Entonces vamos a ver otro ejemplo de otra forma, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo que nos dice un herrero con 80 kilogramos de acero y 120 kilogramos de aluminio quiere hacer bicicletas de paseo y de montaña, que quiere vender respectivamente a 20.000 y a 15.000 pesos para sacar el máximo beneficio. Para la del paseo empleará 1 kilogramo de acero y 3 kilogramos de aluminio, y para la de montaña empleará 2 kilogramos de ambos materiales. ¿Cuántas bicicletas de montaña, de paseo y de montaña debería fabricar para maximizar sus utilidades? Bueno, esto es algo más parecido que lo encontramos a la vida real. Entonces sacamos nuestros datos en esta tabla, como podemos ver aquí, y miramos que las bicicletas de paseo van a tomar el valor de x y las bicicletas de montaña van a tomar el valor de y, van a ser igual a y. Entonces miramos aquí que 1 kilogramo y 3 kilogramos hacen una bicicleta de paseo, y 2 kilogramos una de montaña. Pero también miramos otra relación aquí, que 1 kilogramo y 2 kilogramos, o sea, un kilogramo para la bicicleta de paseo, entonces aquí va a ser 1, y 2 kilogramos para la bicicleta de montaña, el 2y, tiene que ser menor que 80, ya que 80 es el valor máximo de acero que tiene el herrero. Igualmente para el aluminio, como lo podemos ver aquí, 3 de aluminio para la de bicicleta de paseo, entonces 3x más 2y, que es la bicicleta de montaña, tiene que ser menor o igual a 120, porque es el aluminio que tiene el herrero. Entonces aquí tenemos nuestras dos desigualdades, ¿no? Y también podemos ver que si tenemos que el valor de la bicicleta de paseo por la cantidad de bicicletas que creamos, o sea 20x más 15y, o sea sería x por las bicicletas de paseo y y por las bicicletas de montaña, y si sumamos esto va a obtener el beneficio, por así decirlo, o sea todos los ingresos que el herrero va a entrar. Y para evaluar sus límites sabemos que x y y tienen que ser mayores o iguales a 0. ¿Por qué? Porque no podemos decir que el herrero hizo menos una bicicleta o menos 2 bicicletas de montaña. No, o sea, siempre tiene que ser 0 o mayores o iguales que 0, porque eso es en la vida real. Entonces, para hacer este ejercicio
vamos al programa. Yo ya lo había trabajado. Entonces, miremos aquí. Miremos aquí. Entonces ya tenemos estas ecuaciones, pero pues como el programa nos dice maximizar las utilidades, entonces tenemos que multiplicar por -1 nuestra función, ¿no? Entonces aquí tenemos menos 20.000 menos 15.000 para el vector función. También tenemos la matriz de las desigualdades que nos daría 1 y 2, 3 y 2, el vector que nos da 80 y 120. Aquí con esta representación nos dice que los límites tienen que ser mayores o iguales a 0, ¿no? Y ya evaluamos nuestra función LIMPRO. Entonces ahí nos da que z base tiene que donde x tiene que ser 20 y y tiene que ser 30 para obtener la mayor, o sea, para obtener mayores ganancias en este problema. Ese problema lo podremos trabajar de dos diferentes formas, ¿no? Como lo podemos ver, vamos a borrar, bueno, aquí. Como lo podemos ver, si decimos que 0 de x más 0 de y, esto nos tiene que dar 0 por esta función, ¿no? Entonces aquí tendremos una igualdad. Entonces vamos a MATLAB, cambiemos esto. Entonces tenemos que la matriz de las equigualdades va a tener los vectores 0, 0, el vector va a ser 0, el vector que representa la igualdad, el límite inferior tiene que ser 0 y el límite inferior puede ser infinito, o sea, puede ir a infinito. Entonces ahí, borremos esto aquí, lo representamos de esta forma. Entonces ya lo corremos y miramos que nos dio los mismos resultados. Y aquí tenemos unos ejercicios propuestos para que los trabajen. Esto es relativamente fácil, pero pues uno coge más experiencia con la práctica. Para que los trabajen y si tienen cualquier duda pueden preguntarme. Aquí tengo unos ejercicios de estos similares a estos que hice acá y tengo este ejercicio donde vamos a borrar estas para que ustedes las calculen. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Espero les haya servido de mucha ayuda.